Se agradece la oportunidad de participar en este cuarto Congreso Internacional de Educación Online 2023. Soy el doctor Arturo Amaya, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El título de la ponencia es Análisis de la educación a distancia en México. Abordaremos los siguientes temas: aspectos claves de la investigación, cuáles fueron las afectaciones del COVID-19 en la educación superior en Latinoamérica, algunos antecedentes de la educación a distancia en México, características del modelo de análisis de datos utilizado en esta investigación, análisis de la matrícula de nivel pregrado y posgrado por modalidad educativa, análisis de la matrícula escolarizada y no escolarizada por tipo de sostenimiento, háblese en particular de instituciones de educación públicas e instituciones de educación privadas. Y de igual manera finalizaremos esta ponencia con algunos estudios prospectivos relacionados principalmente con la matrícula escolarizada y no escolarizada de educación superior. El objetivo de esta investigación fue analizar el comportamiento de la matrícula escolarizada y no escolarizada de educación superior en México. Se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y análisis diferencial de grupos. Las bases de datos fueron externas, principalmente del Anuario Estadístico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y del Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública. Se analizaron 43.641 programas educativos de nivel licenciatura y posgrado, los cuales se ofrecen a través de 5.847 instituciones de educación superior, de las cuales 2.379 son públicas y 3.468 son privadas. Se utilizaron modelos y técnicas de inteligencia de datos a través de Power BI y Tableau. Según el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe de la UNESCO, un total de 23.400 millones de estudiantes y 1.400 millones de docentes, que representan el 98% de la comunidad académica en Latinoamérica, se vieron afectados. Específicamente en México, un total de 4.430.248 estudiantes se vieron afectados en este tránsito abrupto que se dio principalmente en el mes de marzo. Y bueno, aquí en la gráfica se ve perfectamente cómo fue creciendo el tránsito hacia medios digitales desde el 12 de marzo hasta el 26 de marzo, teniendo el mayor crecimiento, ¿no?, de tránsito de la educación tradicional o presencial hacia la educación no escolarizada. Algunos antecedentes de la educación a distancia en México. Después de la creación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México en el 2012, según la OCDE, el 15% de los alumnos que estudian educación superior cursan programas de educación a distancia. En el ciclo escolar 2016-2017, de los 4.430.000 estudiantes, más de 600.000 estudiantes estudiaban en programas de educación a distancia. En este último ciclo escolar, 2021-2022, de los 5.069.000 estudiantes, más de 1 millón de estudiantes cursan programas de educación a distancia en México. Es decir, en el último sexenio, la matrícula de educación a distancia en México se ha incrementado cerca del 60%. Las características del modelo de análisis de datos utilizado en esta investigación es la siguiente. Se compone principalmente de 5 etapas. La primera etapa tiene que ver con la selección de fuentes de datos. Como se mencionó con anterioridad, las bases de datos utilizadas en esta investigación fueron externas y, bueno,
presentaban algunos datos estructurados y no estructurados. La segunda etapa tiene que ver con la calidad del dato. En esta etapa, además de aplicar técnicas de limpieza de datos, se busca la consistencia del dato. También se organizan y estructuran las bases de datos con base en las necesidades de información. La tercera etapa tiene que ver con el diseño de dashboard e informes. En esta etapa se elaboran diferentes representaciones gráficas buscando la más efectiva para que potencialice la información y le brinde un valor al dato, sí, utilizando técnicas y estrategias de Big Data y Business Intelligence. En la etapa 4 se trabaja en la interpretación de los análisis de datos, donde se analizan los informes y los dashboards, identificando factores e incidencias con el apoyo de análisis descriptivo, predictivos y prescriptivos con intervalos de confianza. La quinta etapa tiene que ver con la toma de decisiones. En esta etapa se toman decisiones con base en los resultados emanados de los análisis de datos, identificando áreas de oportunidad, así como opciones de solución de problemas y necesidades institucionales. ¿Cuál es el crecimiento de la matrícula de nivel pregrado en México? Bueno, como se puede observar, la matrícula de licenciatura escolarizada disminuyó del 86% en el ciclo escolar 2016-2017 a 81% en el ciclo escolar 2021-2022. Por su parte, la matrícula de licenciatura no escolarizada aumentó del 14% en el año 2016-2017 a 19% en el ciclo 2021-2022. Es decir, aumentó cerca de 5 puntos porcentuales. Algunas tendencias de la matrícula de nivel licenciatura. Identificamos que en el ciclo escolar 2019-2020 fue el último ciclo escolar en donde se presentó un crecimiento gradual, pero en el ciclo escolar 2020-2021, que fue el año de la pandemia, sufrió un cambio brusco en su tendencia, disminuyendo significativamente, pasando de 3.813.626 estudiantes a 3.791.528 estudiantes. Y continuamos con el decremento hasta el ciclo escolar 2021-2022 con 3.766.880 estudiantes. Por su parte, la matrícula de licenciatura no escolarizada ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 6 ciclos escolares, teniendo el punto más alto en este ciclo escolar 2021-2022 con 880.563 estudiantes. Es decir, en el último sexenio, la matrícula no escolarizada ha aumentado un 54%, a diferencia de la matrícula escolarizada de nivel pregrado. Ahora analicemos el crecimiento de la matrícula de nivel posgrado. De igual manera, tiene una tendencia similar a la de pregrado. En el ciclo escolar 2016-2017 se tenía una cobertura del 71%, pero en el ciclo escolar 2021-2022 disminuyó hasta el 56%.
Por su parte, la matrícula de posgrado no escolarizada aumentó del 29% en el ciclo escolar 2016-2017 a 44% en el ciclo escolar 2021-2022. Es decir, la matrícula no escolarizada aumentó 15 puntos porcentuales en el último sexenio. En cuanto a tendencias, esta misma matrícula de posgrado, la escolarizada, si observan, tiene un mismo comportamiento al de la matrícula de pregrado o de licenciatura. Su punto más alto fue en el ciclo escolar 2019-2020, un año antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya en el año de la pandemia, en el ciclo escolar 2020-2021, se vio una caída fuerte en cuanto a la matrícula escolarizada, pasando de 248,018 estudiantes a 239,088 estudiantes. Continuó su caída hasta el ciclo 2021-2022 con 237,800 estudiantes. Por su parte, la matrícula de posgrado no escolarizada, al igual que la de pregrado, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 6 años. Tal es el caso que en este ciclo escolar 2021-2022 es su punto más alto con 183,868 estudiantes. Es decir, en el último sexenio la matrícula no escolarizada de nivel posgrado ha tenido un crecimiento del 93%. Por su parte, la matrícula escolarizada de posgrado ha tenido una disminución de 0,5%. El crecimiento de la matrícula de pregrado y posgrado por tipo de sostenimiento. Bueno, aquí podemos observar cómo la matrícula escolarizada en las instituciones de educación pública presentó un crecimiento sostenido, gradual, sí, pero sostenido hasta el año de la pandemia, el 2020-2021. Pasando de 2,881,605 estudiantes a 2,866,666 estudiantes en este último ciclo escolar 2021-2022. De igual manera, el comportamiento de la matrícula de pregrado y posgrado en instituciones de educación privada sucedió lo mismo. Nada más que la disminución de la matrícula se presentó un ciclo anterior, es decir, el último pico, el último crecimiento que tuvo en cuanto a la matrícula escolarizada fue en el ciclo escolar 2019 y 2020. Ya en el año de la pandemia ya iba en decadencia, pasando de 1,220,134 estudiantes a 1,149,011 estudiantes, teniendo su punto más bajo en este último ciclo escolar 2021-2022 con 1,138,014 estudiantes. En el último sexenio, las instituciones de educación pública han tenido un crecimiento del 8% de la matrícula de pregrado y posgrado escolarizada. Por su parte, las instituciones de educación superior privadas han tenido un crecimiento menor, que es del 3%. Pero aquí es importante no perder de vista que desde la pandemia, desde el ciclo escolar 2020-2021, la tendencia es a la baja en este tipo de matrícula. Por su parte, hablando de la matrícula de pregrado y posgrado no escolarizada, ha crecido significativamente en los últimos 6 años. Tal es el caso que en el 2016-17 se tenía una matrícula de 667,569 estudiantes. Y en el ciclo escolar 2021-2022 ascendió hasta 1,064,431 estudiantes, de los cuales 679,023 son estudiantes de instituciones
de educación privada, es decir, el 63.79% estudian en estas instituciones y 385.408 son estudiantes de instituciones de educación superior públicas, equivalente al 36.21%. En los últimos 6 años, la matrícula de pregrado y posgrado no escolarizada en México ha crecido un 59.45%. Específicamente en instituciones privadas, esta matrícula ha tenido un incremento del 79% y en instituciones de educación superior públicas han tenido también un crecimiento menor, pero al fin crecimiento del 34%. Las siguientes perspectivas nos demuestran cuál es el futuro de la educación superior en México, cuál va a ser su comportamiento, ¿no? Específicamente hablando de matrícula. Y bueno, aquí observamos que en los próximos 5 años la matrícula escolarizada de nivel pregrado y posgrado continuará a la baja. Se pronosticó en este análisis que en este ciclo escolar que está ahorita en tránsito, 2022-2023, un total de 3.996.516 estudiantes se inscribieron en programas educativos escolarizados, con un intervalo de confianza del 95%. Ahora bien, hablemos de la matrícula no escolarizada de pregrado y posgrado. Como se puede observar, como ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 5 años y las perspectivas se soportan en datos históricos, entonces se observa que continuará su crecimiento exponencial en los próximos 5 años, hablando de la matrícula no escolarizada de nivel pregrado y posgrado. Se pronosticó que en este ciclo escolar que está en tránsito, que es el 2022-2023, un total de 1.152.003 estudiantes se inscribieron en programas educativos no escolarizados, con un intervalo de confianza del 95%. Como ustedes pueden observar, los límites superiores e inferiores se reducen significativamente. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la matrícula ha sido estable, a diferencia del comportamiento de la matrícula escolarizada. Concluimos esta ponencia con las siguientes conclusiones. La Secretaría de Educación Pública menciona que para el año 2024 se pretende alcanzar un 50% de la cobertura de la educación superior en México. Pero el sistema educativo nacional, específicamente en el ciclo escolar 2021-2022, menciona que únicamente se alcanzó una cobertura del 42.5%. Es decir, es difícil alcanzar esta meta si no se trabaja en políticas públicas en la federación que brinden las condiciones y potencialicen la educación a distancia, potencialicen los programas educativos no convencionales. En el ciclo escolar 2021-2022, en México se alcanzó un total de 5.069.111 estudiantes. Es decir, se rebasó la barrera de los 5 millones. Pero algo importante de rescatar y subrayar es que no se hubiera logrado rebasar esta meta sin la educación a distancia, sin los programas no convencionales. ¿Por qué? Porque con base en la analítica, en los últimos 2 ciclos escolares, la única matrícula que ha tenido crecimiento sostenido es la matrícula no escolarizada, la matrícula de educación a distancia. Las instituciones de educación superior deben reinventarse si quieren mantener su hegemonía en la región. Es decir, se debe trabajar en la transformación digital, se debe trabajar en modelos educativos flexibles, dinámicos e innovadores que den paso a la apertura de nuevos programas educativos a distancia,
no escolarizados. Finalmente, subrayo también que en el informe del futuro de la educación superior, elaborado por Mobile World Capital, en donde se desdoblan también los 7 pilares de la educación superior, se menciona que la educación mixta o híbrida tendrá un importante crecimiento, similar a lo que ha sido la educación online o educación en línea en la última década. En conclusión, el futuro de la educación es claro. Muchas gracias. Dejo mis datos de contacto. Espero sigan disfrutando de este gran evento. Saludos.